Imagina un país donde hay más idiomas que habitantes y donde en cada esquina puedes encontrar asombrosas mezclas de culturas, tradiciones y gastronomía. Te presento a Surinam. Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que en este pequeño rincón del mundo, perdido en el corazón de América del Sur, se esconde un verdadero tesoro, la capital, Paramaribo, con su impresionante arquitectura y sus únicos monumentos históricos, como antiguas iglesias y edificios coloniales. Puede hacer que incluso las ciudades latinoamericanas más conocidas se queden en la sombra. ¿Te has preguntado cuáles son los secretos de este lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un sorprendente baile? ¿Qué más sorpresas nos depara Surinam, donde incluso en el corazón de los trópicos se pueden encontrar vestigios de la herencia europea? En este video, nos sumergiremos en la atmósfera de este país exótico. Descubriremos sus tradiciones singulares y conoceremos la diversidad de las personas que habitan sus tierras. Abróchate el cinturón. Se va a poner interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede condensar tanta historia y cultura en un espacio tan pequeño? Surinam es el país más pequeño de América del Sur, con una superficie de apenas 163.820 kilómetros cuadrados. Eso es menos que la mayoría de los países del continente y, a primera vista, parece que no hay mucho espacio para grandes hazañas. Sin embargo, a pesar de su tamaño, Surinam cuenta con un patrimonio rico y diverso. Es un lugar sorprendente, donde cada calle de Paramaribo parece susurrar sobre la época en que la vida de los comerciantes coloniales bullía, y los alegres sonidos del carnaval llenaban el aire. Aquí puedes encontrar una mezcla de culturas, desde indígenas y esclavos africanos hasta colonos holandeses. Todos ellos han dejado su huella en este pequeño país. Imagínate. Incluso en un espacio tan limitado, se ha logrado crear una mezcla única de idiomas, costumbres y, por supuesto, cocinas. Siempre me ha intrigado cómo los lugareños logran combinar en un solo plato especias caribeñas con recetas holandesas. Nos esperan descubrimientos asombrosos que solo avivan el interés por este pequeño, pero increíblemente multifacético rincón del planeta. Si piensas que en Surinam no hay nada que hacer, simplemente no sabes dónde buscar. Probablemente te sorprenderá, pero Surinam no es solo coloridos mercados callejeros y vibrantes carnavales. Es uno de los países menos poblados del mundo, y para ser precisos, aquí viven alrededor de 600.000 personas. Para que te hagas una idea, en una gran ciudad como Moscú, la población supera este número por varias veces. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería caminar por calles casi vacías, sintiendo que toda la naturaleza te rodea, como si estuvieras en una película? Más de la mitad del territorio del país está cubierto por selva tropical, llena de misterios y criaturas asombrosas. Aquí puedes ver aves exóticas como tucanes y colibríes, y si tienes suerte, incluso puedes encontrarte con raros jaguares, que, al igual que los habitantes, prefieren la soledad. Imagina que caminas por un sendero y de repente oyes un grito de mono en la distancia. No es solo un sonido, es como si fuera el grito de la propia naturaleza, llamándote a explorar. Pero volvamos a la población. Con una densidad tan baja, realmente puedes encontrar tu lugar para reflexionar o simplemente disfrutar del silencio, lejos del bullicio de la ciudad. Es un lugar donde cada uno puede ser parte de algo más grande que solo vivir en una metrópoli. Es increíble cómo incluso los países pequeños pueden ofrecer tanto, ¿verdad? Probablemente ya te has dado cuenta de que Surinam no es solo un paraíso para los amantes de la naturaleza, sino también un lugar con una historia fascinante. Aquí, el idioma oficial es el neerlandés, y no es casualidad. Surinam estuvo bajo el dominio colonial de los Países Bajos durante mucho tiempo y solo logró su independencia en 1975. Pero como sabemos, las huellas del pasado colonial no se borran tan fácilmente. ¿Te imaginas cómo es vivir en un país donde solo hay alrededor de 600.000 personas y escuchar neerlandés en cada esquina? Sería como entrar a un restaurante brasileño y que te ofrezcan el menú en sueco.
Sí, eso también pasa. A pesar de que el neerlandés está a la vista, la cultura de Surinam está enriquecida con muchas otras influencias, desde las indígenas hasta las africanas. Esto crea una mezcla cultural asombrosa, donde incluso una conversación sencilla puede llevarte a descubrir un nuevo mundo. Así que, si decides charlar con los locales, no te sorprendas si en la conversación escuchas una mezcla de idiomas y acentos. Es como escuchar tu canción favorita en diferentes versiones. Es interesante cómo el lenguaje puede ser no solo un medio de comunicación, sino una auténtica ventana a la paleta histórica del país. Surinam no es solo un punto geográfico en el mapa. Es un lugar donde cada piedra y cada palabra llevan consigo un pedacito de historia. Cuando se trata de idiomas, Surinam parece haberse propuesto reunir todos los acentos y dialectos posibles en un solo lugar. Imagina esto. Caminas por las calles y te encuentras con alguien que cambia de un idioma a otro con facilidad, hablando neerlandés, inglés e incluso el criollo surinamés, conocido como Sranantongo. Es como si estuvieras en un festival de idiomas, donde cada participante muestra sus talentos. Y ahora, piensa en lo que es escuchar hindi, javanés e incluso chino en un país tan pequeño. Sí, no es solo una idea para una fiesta. Es una realidad donde las lenguas se entrelazan como hilos brillantes en una alfombra multicolor. Cada palabra aquí es un pequeño reflejo de la cultura, y no de una sola, sino de varias. Está claro que este mosaico lingüístico no surgió por casualidad. Es el resultado de una larga historia de migraciones y mezclas de pueblos. Y, por cierto, si alguien te dice que el idioma es solo una herramienta de comunicación, muéstrale Surinam. Cada conversación aquí es como un viaje a través de diferentes épocas y tradiciones, desde raíces indígenas hasta influencias indias. No se trata solo de comunicarse, es toda una historia encerrada en palabras. Así que, si decides charlar con los locales, simplemente disfruta de esta diversidad lingüística. Es como pedir un cóctel exótico, donde cada sorbo revela nuevos sabores y aromas. Y así, cuando echamos un vistazo a la paleta lingüística de Surinam, no podemos dejar de mencionar la diversidad cultural que parece haber estallado en este pequeño rincón del mundo. Imagínate, indios, criollos, indonesios, africanos y pueblos indígenas, todos viviendo codo a codo, creando una verdadera sinfonía cultural. Es como si fueras a un festival donde cada grupo étnico presenta su música única, sus danzas y sus obras maestras culinarias. Recuerdo una vez que me encontré con un mercado callejero, donde vendían samosas indias al lado de satés indonesios, y era como un experimento culinario donde nadie temía mezclar sabores y tradiciones. ¿Sabes cómo en las fiestas, cuando todos los invitados traen sus platos y se convierte en un verdadero banquete? Aquí es igual, cada uno aporta un pedacito de su cultura y juntos crean algo asombroso. Y esta diversidad no es solo por estética, refleja una larga y compleja historia de migraciones y mezclas de pueblos que, por cierto, no siempre fue pacífica. En Surinam, incluso las festividades se celebran con tal ímpetu que puedes encontrarte bailando samba brasileña y, un minuto después, escuchando ritmos indios, como si el tiempo y el espacio se detuvieran. Es un lugar donde las tradiciones no solo se conservan, sino que se mezclan activamente, creando algo completamente nuevo. Así que, cuando pasees por estas calles, recuerda, cada persona que encuentras no es solo un individuo, es toda una historia llena de aventuras y descubrimientos. Si piensas que Surinam es solo un puntito en el mapa, deberías darte una vuelta por su capital, Paramaribo. Este lugar no solo deslumbra con su arquitectura colonial, sino que también se enorgullece de haber sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Paseando por sus calles, no pude evitar notar cómo las tradiciones holandesas se entrelazan con las locales. Es como si llegases a una fiesta donde cada invitado trae algo propio, y todo eso se mezcla para crear una asombrosa variedad de estilos. Cada casa parece contar su propia historia, y Paramaribo impresiona con sus edificios únicos que, a simple vista, han resistido el paso del tiempo.
Por ejemplo, la iglesia de San Pedro y San Pablo, que parece sacada de un cuento de hadas con sus techos altos y elementos de madera. ¿Y qué tal esta idea? En esta ciudad, hasta los habitantes se han convertido en verdaderos guardianes de las tradiciones, conservándolas en la arquitectura y en la vida cotidiana, como si dijeran, miren cómo sabemos mezclar diferentes culturas y crear algo nuevo. No es solo un lugar para tomar fotos bonitas, es un museo viviente, donde cada rincón está repleto de historias que esperan ser contadas. Así que, cuando explores Paramaribo, no olvides asomarte a cada callecita, porque incluso los edificios más discretos pueden revelarte secretos sorprendentes. ¿Sabes qué me sorprendió especialmente de Surinam? Que aquí, en el único país de América del Sur, los conductores manejan por el lado izquierdo de la carretera. Sí, no te has confundido. No es solo un capricho de las autoridades locales, sino un legado de la influencia británica. Imagina lo que es ir manejando y de repente darte cuenta de que todo se ve un poco diferente a lo que estás acostumbrado. Es como ir a almorzar a casa de un amigo que prepara tu plato favorito, pero le añade piña. Todo parece familiar, pero hay algo que no cuadra. Es una mezcla sorprendente de historias y culturas que sigue viva en cada rincón de Surinam, a pesar de su pasado colonial relacionado con los Países Bajos. Cuando vi por primera vez esos autos acelerando por el lado izquierdo, pensé que había entrado en una realidad alternativa donde todo está al revés. Pero como dicen, cuando estás en Surinam, prepárate para las sorpresas. No es solo un país, es un verdadero caleidoscopio de historias, donde cada detalle parece decir, mira lo lejos que hemos llegado y las huellas que han dejado las diferentes épocas. Así que, si decides visitar este asombroso rincón del mundo, no olvides prestar atención a esos pequeños detalles. Hacen que el viaje sea realmente inolvidable. ¿Sabías que Surinam no solo tiene caminos sorprendentes, sino que también es un verdadero tesoro verde? Más del 90% de su territorio está cubierto de bosques. Es como si entraras a una enorme tienda donde, en lugar de productos, hay árboles, plantas y especies raras de animales que, por cierto, ya están al borde de la extinción en otras partes del mundo. Imagínate caminando por este océano verde, con un montón de sonidos a tu alrededor, desde el canto melódico de las aves hasta el susurro de las hojas. Cuando paseaba por una de las reservas locales, sentí como si estuviera en una película de aventuras. Es simplemente increíble cómo la naturaleza aquí ha mantenido su pureza. ¿Sabes? En Surinam puedes encontrar especies que incluso dejarían boquiabiertos a los naturalistas más apasionados. Una vez vi a un raro jaguar que pasaba tranquilamente, y fue como encontrarse con una leyenda. Así que, si quieres ver cómo es la verdadera ecología, donde el ser humano aún no ha arruinado todo, Surinam es tu elección ideal. No es de extrañar que lo consideren uno de los países más ecológicos del mundo. En este lugar, la naturaleza habla por sí misma, y créeme, no tiene reparos en mostrar su mejor cara. Y ahora hablemos un poco sobre el café y el azúcar, que curiosamente no solo tienen un sabor delicioso, sino también un contexto histórico bastante dramático. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas dos cosas tan habituales en nuestra vida diaria se convirtieron en catalizadores de épocas enteras? En la época colonial, las plantaciones de azúcar y café eran auténticas minas de oro para muchos países, incluido Surinam. Imagina filas interminables de caña de azúcar que se extienden hasta el horizonte, mientras trabajadores laboriosos, como hormiguitas, se afanan bajo el sol abrasador, recolectando este dulce regalo de la naturaleza. Pero aquí está el paradoja. Detrás de cada trozo de azúcar hay una historia no solo de riqueza, sino también de sufrimiento. Sí, no te has equivocado. Porque estas plantaciones, construidas sobre la explotación, se convirtieron en símbolos de prosperidad, pero también de crueldad. El café, por su parte, no se quedó atrás. Su fragante regalo también fue parte de este juego complejo, donde la riqueza de unos a menudo iba de la mano con las desgracias de otros.
Es como si estuviéramos bebiendo café en una acogedora cafetería y de repente pensáramos en cuántas vidas y destinos hay detrás de cada taza. Así que la próxima vez que disfrutes de tu café matutino o de un dulce postre, piensa en los vientos históricos que soplaron para que pudieras probarlo. El café y el azúcar no son solo productos, son historias enteras que siguen viviendo en cada sorbo y cada bocado. Siguiendo nuestro paseo por los caminos históricos de Surinam, no podemos dejar de hablar sobre el oro, ese metal brillante que, en sentido literal, vuelve locas a las personas. Aquí, el oro no es solo un metal precioso. Es el principal producto de exportación del país, y su extracción juega un papel clave en la economía. Imagínate en la selva, rodeado de verdor y sonidos exóticos, mientras los buscadores de oro, armados con palas y cubos, buscan su fortuna. Casi parece una escena de una película sobre salvajes, ¿verdad? Pero en realidad, es un trabajo arduo que conlleva un montón de problemas, desde los ambientales hasta los sociales. En Surinam, al igual que en muchos otros países, la historia del oro está llena de contradicciones. Por un lado, es una fuente de riqueza y desarrollo. Por otro, una auténtica catástrofe para la naturaleza y las comunidades locales. Solo imagina cómo se arranca la tierra para obtener este brillante metal, poniendo en riesgo toda la ecosistema. Además, en la extracción de oro no solo participan grandes empresas, sino también muchos pequeños mineros, lo que convierte esta industria en un verdadero billete de lotería dorado. Algunos ganan, mientras que otros se quedan con las manos vacías. El oro no es solo un producto, es un símbolo de la búsqueda de una vida mejor, que a menudo se convierte en tragedia. Así que, la próxima vez que levantes un anillo o una cadena de oro, recuerda que detrás de ese brillo hay mucho más que solo belleza. Cuando se habla de Surinam, no se puede dejar de mencionar la Catedral de San Pedro y San Pablo en Paramaribo, la iglesia de madera más alta del mundo. Sí, no te has confundido. No es solo una iglesia. Es una verdadera joya arquitectónica, completamente construida de madera. La primera vez que vi esta catedral, me impresionó no solo su tamaño, sino también su increíble nivel de detalle. Imagínate cómo los artesanos, inspirados por la naturaleza, crearon esta maravilla usando solo madera. Estando frente a ella, me sentí como un pequeño hormiga ante un árbol gigante. Pero no pienses que los edificios de madera son algo simple. La iglesia tiene una estructura tan compleja que necesita cuidados, como una verdadera dama. Su madera requiere un control constante. De lo contrario, no se puede evitar la pudrición y el deterioro. Curiosamente, esta catedral fue construida a finales del siglo XIX, cuando la tecnología no permitía hacer algo así, y parecía que una construcción como esta iba a perder su relevancia rápidamente. Pero, como puedes ver, ha resistido el paso de los siglos. El interior de la catedral es simplemente hipnotizante. Altos arcos, detalles tallados y una atmósfera impresionante. Es como si entraras en un mundo donde el tiempo se detuvo y pudieras escuchar el susurro de la historia. Así que, si alguna vez te encuentras en Paramaribo, no pierdas la oportunidad de visitar este templo único, porque no es solo una iglesia. Es un símbolo de cómo el arte y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Pero, si hablamos de Paramaribo, no podemos dejar de mencionar un hecho sorprendente. Aquí, en el corazón de la ciudad, se encuentran codo a codo una mezquita musulmana y una sinagoga judía. Sí, no te has confundido. No es solo una casualidad arquitectónica, sino un símbolo de verdadera armonía religiosa. Siempre he creído que la vecindad de culturas tan diferentes es como mezclar colores en la paleta de un artista. Pueden ser completamente distintos, pero juntos crean algo único. La mezquita, con sus arcos delicados y su minarete, parece sacada de un cuento de hadas, mientras que la sinagoga, con sus líneas rectas y su majestuosa cúpula, le da un encanto especial a este lugar. Al pasear por allí, me encontraba pensando que no son solo edificios, sino verdaderos guardianes de historias que narran cómo diferentes pueblos pueden vivir en paz y armonía.
En esta zona, se siente cómo el aire está impregnado del espíritu de la tolerancia, y eso, hay que admitirlo, es algo bastante raro en nuestro mundo. Incluso recordé una vez que en uno de esos lugares donde conviven diferentes religiones, me dijeron que la amistad entre las personas no depende de la fe, sino del respeto. Y aquí, en Paramaribo, realmente se siente en cada paso, como si hubieras llegado a un pequeño oasis de tranquilidad, donde cada uno puede ser sí mismo. Así que, si estás buscando un lugar para sentir el espíritu de unidad y diversidad, esto es exactamente lo que necesitas. Cuando probé la comida local en Paramaribo por primera vez, me sentí como si estuviera en un viaje gastronómico alrededor del mundo. Imagínate, influencias indias, indonesias y criollas se entrelazan en cada plato, creando algo increíble. Por ejemplo, el rosti no son solo tortitas de papa, es una verdadera sinfonía de crocancia y suavidad. Recuerdo la primera vez que mordí ese dorado manjar y cómo se derretía en mi boca, dejándome con ganas de repetir. Y el pom. Esa es una cazuela de taro que parece que la hizo una abuela con mucho cariño. Cada bocado es como un abrazo para tu estómago, y la mezcla de dulce y salado es una explosión de sabor. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la sopa saoto, un caldo de pollo indonesio que calienta tanto el alma como el cuerpo. Recuerdo que, sentado en una acogedora cafetería, me sumergía en un ambiente donde cada cucharada de esa sopa me daba una sensación de hogar. No es solo comida, es una historia en el plato que habla sobre intercambios culturales y tradiciones. Cada vez que pruebo estos platos, siento cómo diferentes pueblos se unen en el nivel del sabor, creando algo más que un simple almuerzo. Y si alguna vez te encuentras en este lugar asombroso, asegúrate de probar la cocina local. No solo te llenará, sino que también abrirá nuevos horizontes para tu paladar. Las festividades en Surinam son una auténtica paleta de tradiciones culturales, así como la cocina local combina diversas influencias. Imagina que aquí cada uno puede encontrar algo que le guste, desde la Navidad y la Pascua católicas hasta el vibrante Diwali hindú y el Eid al-Fitr musulmán. Sí, no te has equivocado, aquí se celebra de todo. Como si cada pueblo decidiera que su fiesta es demasiado buena para quedarse en la sombra y la comparte con los demás. Recuerdo que una vez estuve en la celebración de Diwali. Fue un espectáculo no solo de luces, sino también de alegría. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de luces, y parecía que toda la ciudad brillaba. La gente se divertía, intercambiaba dulces, y en cada esquina se oían risas y música. Por cierto, mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad estaban celebrando el Eid al-Fitr, y el aroma de manjares recién preparados se esparcía por todo el barrio. No son solo rituales religiosos, sino verdaderos intercambios culturales, donde todos se unen para celebrar la vida. La Navidad aquí, por ejemplo, también es diferente a lo que estamos acostumbrados. Imagina, en lugar de un cuento de invierno, hay un verano caluroso en la calle, y en lugar de muñecos de nieve, carnavales coloridos. Así que en Surinam, si no sabes qué fiesta elegir, simplemente sigue los eventos. Siempre hay una razón para la diversión. Cuando piensas en América del Sur, seguramente te vienen a la mente imágenes de coloridos desfiles de carnaval y selvas interminables, pero aquí tienes un dato sorprendente. Surinam es uno de los países más pacíficos del continente. Así es. A pesar de su pasado colonial, este pequeño país ha logrado crear una atmósfera de estabilidad que realmente impresiona. Te sorprendería, pero el nivel de criminalidad aquí es bastante bajo, y comparado con sus vecinos, Surinam se puede considerar un verdadero oasis de tranquilidad. A diferencia de muchos otros estados que a veces parecen sacados de una película de acción, donde sientes la tensión en el aire, aquí la gente parece simplemente disfrutar de la vida. Recuerdo haber oído a los lugareños bromear sobre cómo incluso los robos suceden con una sonrisa. Disculpa, ¿podrías devolverme eso? En Surinam, donde diferentes culturas se entrelazan,
Cada grupo étnico, ya sean indios, afrodescendientes, mestizos o europeos, contribuye a una armonía única. No hay espacio para el odio, solo para la comprensión y el respeto mutuo. Muchas veces, mientras paseaba por las calles, pensaba en lo maravilloso que es que aún existan rincones en el mundo donde la gente vive en paz y armonía. Al comparar con otras regiones, se hace evidente que Surinam no es solo un punto en el mapa, sino un verdadero ejemplo de cómo se puede coexistir sin perder la propia identidad. Surinam es realmente un país de sorprendentes contrastes, donde las densas selvas coexisten pacíficamente con acogedoras casas holandesas, y la diversidad de culturas crea una asombrosa mosaico de decenas de pueblos. Aquí puedes pasear por antiguas calles con arquitectura histórica, y luego adentrarte en el bosque, donde la naturaleza parece hablarte en su propio idioma. Y si piensas que todo esto es solo un cuento, deberías verlo con tus propios ojos. ¿Qué hecho sobre Surinam te ha sorprendido más? A mí, por ejemplo, me encantó la idea de cómo los locales logran comunicarse y vivir en paz, incluso teniendo raíces tan diferentes. Déjame tus impresiones en los comentarios. Me encantaría saber qué fue lo que te impactó. Si te gustó este viaje por Surinam, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hay muchas más historias fascinantes sobre los países más inusuales del mundo por venir.